Bienvenidos al canal donde el terror no tiene límites. Estoy aquí para contarte las historias más aterradoras que existen. Historias basadas en hechos reales, mitos urbanos, creepypastas e incluso en tu propia imaginación. Prepárate para vivir una experiencia única y escalofriante. Si tienes algún relato, no dudes en compartirlo. El correo de contacto estará siempre en la descripción. Sin más por agregar, comenzamos con los relatos. Mis padres solían visitar a mis abuelos paternos con regularidad. Sin embargo, hubo una ocasión en la que mi papá estaba notablemente enfadado y tuvo una fuerte discusión con sus padres. Durante esta pelea, mi papá dijo palabras hirientes. Ya me harté, me voy lejos, regresó a Acuña. Inmediatamente le pidió a mi mamá que empacara y se fueran juntos. Mi mamá, obedeciendo a mi papá, subió al bebé, es decir, a mí, a la habitación. Es importante aclarar que en ese momento yo no podía caminar ni trepar y estaba en mi portabebés. Mientras mi mamá estaba ocupada con las maletas en la otra habitación, mi papá se dio cuenta de algo y me gritó: ¿por qué está la niña en el suelo? Mi mamá, sorprendida, le aseguró que me había dejado en la habitación de arriba y no entendía cómo había llegado al suelo. Esto los dejó perplejos. En los días siguientes, tanto mi mamá como mi papá experimentaron un cambio notable en sus estados de ánimo. Mi mamá se volvió más seria y mi papá parecía como si estuviera en trance, como un zombi. Preocupados por esa extraña transformación, mi papá recibió una llamada de su primo, quien le informó sobre una situación similar en su familia. Dijo que sus tíos actuaban de manera extraña. Su tía se había vuelto retraída y su tío estaba como en un estado de ensimismamiento. Con esa información pasaron algunos días más y mi papá finalmente decidió regresar y disculparse con sus padres por la pelea. Sorprendentemente, sus padres lo perdonaron y después de esta reconciliación, tanto mis abuelos como mis padres volvieron a comportarse de manera normal. El incidente quedó atrás. Esta historia me sigue sorprendiendo, sobre todo porque mi abuela pronunció una especie de maldición en medio de la discusión, lo cual aún me deja con muchas preguntas sin respuestas. Soy del norte del país. Mientras estudiaba, trabajé a medio tiempo en una nevería ubicada en el mercado de mi ciudad. La dueña de este negocio era conocida por su involucramiento en prácticas esotéricas y, según se decía, practicaba la brujería. Aunque me asustaba, necesitaba el trabajo. Un día, la dueña me pidió que fuera al panteón a buscar huesos. Me negué y decidí renunciar. Esto le enfureció y me advirtió que me arrepentiría. 3 días después, mientras cenaba con mi mamá en casa, escuché el sonido de un búho. Se lo mencioné a mi mamá, pero ella parecía ignorarme. Más tarde, cuando nos disponíamos a dormir, alguien tocó la puerta que daba al jardín. No nos asomamos, ya que era imposible que fuera una persona. Comenzamos a rezar y en ese momento escuchamos 2 risas burlonas, una de hombre y otra de mujer. Luego escuchamos lamentos. Seguimos rezando y rociamos agua bendita. Entonces alguien comenzó a golpear la puerta y un hombre nos decía obscenidades, mientras la mujer lloraba y suplicaba. No abrimos en ningún momento. Finalmente los ruidos cesaron. Al día siguiente preguntamos a los vecinos si habían escuchado algo, pero ninguno de ellos había oído nada. A la semana me enfermé gravemente. Me sentía mareada, no podía dormir ni comer. Perdí 18 kilos en una semana. Ingresé en el hospital, pero los médicos no podían determinar la causa, ya que todos los exámenes parecían normales. Dejé de dormir y comer por completo, hasta el punto en que me insertaron una sonda de alimentación. La situación era crítica y llegó un punto en el que me dieron de alta en casa para que muriera. Mi madre me llevó a un brujo, ya que yo ya no podía caminar. El brujo sospechó que me habían hecho un trabajo maligno y dijo que nos diría dónde estaba enterrado. Regresó a nuestra casa y comenzó a buscar en el jardín. Allí encontró enterrada en un bote de vidrio una muñeca con alfileres en la cabeza. Me informó que esa muñeca representaba a mí misma, que alguien quería que yo muriera y que ese día el diablo venía por mí. El brujo realizó un ritual de limpieza en la casa durante 2 semanas. Comencé a comer, a dormir y recuperé peso. Mi salud mejoró notablemente. El hombre me preguntó si quería devolverle la muñeca y yo acepté.
A los 6 meses, 2 hombres armados entraron a la casa de la dueña de la nevería y mataron a su hijo favorito. Pueden creerme o no, pero les aseguro que esta historia es verdadera. Hace algunos años, mi madre falleció. A pesar de que éramos 11 hermanos, yo fui la única que siempre vivió lejos, mientras que mis hermanos permanecieron en la misma ciudad donde vivieron mis padres. A pesar de la distancia, siempre mantuve un fuerte vínculo con mi madre. La visitaba cada 15 días o ella venía a visitarme, y cuando enfermó, aumenté mis visitas para estar a su lado. Cuando la internaron, insistía en que solo yo estuviera presente. Los médicos decían que solo tenía hipertensión, pero yo podía sentir que algo no andaba bien. Aquella noche en particular, yo dormí a su lado cuando sentí que mi madre acariciaba mi rostro. Desperté y le pregunté si se sentía mal, a lo que me respondió que no, pero continuó acariciándome la cara con ternura. Otro día, una de mis hermanas y yo decidimos llevar a un médico especializado en ancianos para que la revisara. Habíamos concertado una cita para el día siguiente a las 2 de la tarde. Yo vivía a 2 horas de distancia y planeaba regresar al día siguiente para la consulta médica. Sin embargo, al día siguiente, mientras me preparaba para ir a ver a mi madre y al médico, recibí una llamada telefónica que me dejó en estado de shock. Mi madre acababa de fallecer. No podía creerlo. Me sentía como si ella aún estuviera viva. La noticia me afectó profundamente. A pesar de su partida, seguía sintiendo su presencia. Participé en su velatorio sin poder mirarla en el ataúd y sin derramar una lágrima. No podía aceptar su partida. Para mí, ella seguía viva. Después de su entierro regresé a mi casa, pero los días pasaban y yo no podía conciliar el sueño. No podía dejar de pensar en mi madre, pero aún no podía llorar. Entonces un día cerré los ojos. No sé si estaba dormida o despierta, cuando vi a mi madre salir de su casa con una maleta negra. Experimenté una profunda angustia y empecé a gritar, suplicándole que no se fuera, que no me abandonara. Ella me miró, me sonrió y siguió bajando los escalones. Mis gritos se volvieron más desesperados y las lágrimas finalmente comenzaron a brotar. Mi madre descendió el último escalón y al voltear hacia mí levantó la mano en señal de despedida. Me sonrió una última vez y en ese momento sentí como si me abrazara. Pero era mi hija que había escuchado mis gritos y me había despertado. Fue entonces cuando pude llorar con liberación y le dije a mi hija: tu abuela vino a despedirse de mí. Cuando tenía 12 años, mis padres se encontraban en medio de un doloroso divorcio y para protegerme de su conflicto decidieron enviarme a la casa de mis abuelos. Su hogar estaba alejado de la ciudad, casi un rancho por su naturaleza apartada. Al llegar, mi abuelo me recibió con un cálido abrazo, mientras mi abuela me sirvió un plato de comida, preocupada por mi delgadez. La recepción parecía amable, pero todo cambió cuando llegó la hora de dormir. En mi habitación, las tablas del piso crujían misteriosamente y extraños ruidos provenían del techo. En muchas ocasiones vislumbré a un niño encadenado en un rincón de la habitación. El miedo me invadía, pero nunca tuve el valor de contarle a mis abuelos. Una noche, desperté a altas horas de la madrugada para encontrar al niño sentado en mi cama. Su rostro era pálido, sin ojos y sin ninguna expresión. Tenía cadenas en las manos, las cuales luchaba por desatar. En un arranque de terror, grité con fuerza y mis abuelos llegaron apresuradamente. Traté de explicar lo que había visto, pero mi abuela no me permitió hablar. Simplemente me abrazó con fuerza y entonó una canción que finalmente me tranquilizó. Al amanecer, mis padres llegaron para llevarme de vuelta a casa. A pesar de mis lágrimas, mi madre insistió en que eran lágrimas de tristeza. Cuando cumplí 18, mis abuelos fallecieron, dejándome su casa. Mientras realizaba algunas reparaciones, descubrí un cadáver encadenado en un pozo bajo la habitación donde solía dormir. Decidí hacer preguntas, pero nadie parecía dispuesto a ofrecer una explicación. Todos permanecieron en silencio. A día de hoy sigo buscando respuestas a los misterios que viví en la casa de mis abuelos. Siempre fui un apasionado de los videojuegos. Pasaba horas sumergidos en ellos, sin preocuparme si era de día o de noche. En una ocasión, mis padres decidieron asistir a una boda en un hotel y se quedarían a pasar la noche, dejándome a cargo de mi hermana, que en ese entonces tenía unos 6 o 7 años. Esa noche,
Encendí mi PC y me sumergí en un juego sin preocuparme de la vida. Mi hermana, por otro lado, jugaba con sus Barbies en su habitación mientras veía la televisión a todo volumen y se reía a carcajadas. Después de un tiempo, fui a mi cuarto y me puse mis auriculares para sumergirme aún más en el juego. El tiempo pasó volando y cuando me quité los auriculares me sorprendió ver que ya era la 1 de la mañana. Pero lo que realmente me sorprendió fue que aún escuchaba las risas de mi hermana desde su habitación. Era extraño, pues lo normal era que se hubiera quedado dormida mucho antes. Decidí volver a ponerme los auriculares y seguir jugando. Unas 2 horas después eran las 3 de la madrugada. Me quité los auriculares nuevamente y todavía escuchaba la tele a todo volumen y las risas de mi hermana. Esto me preocupó ya que era inusual que estuviera despierta a esas horas. Bajé al segundo piso, donde estaba su habitación, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Un escalofrío me recorrió y un inquietante silencio llenó la casa. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Rápidamente subí al tercer piso, donde estaba mi cuarto, y encendí mi teléfono. Cuando revisé mi WhatsApp, vi un mensaje que me heló la sangre. Hijo, nos llevamos a tu hermana porque te vimos jugando en la consola y no la cuidaste adecuadamente. Aquel mensaje me llenó de confusión y terror, pues no entendía quién era mi hermana ni qué era aquella cosa que había estado riendo en su habitación. La noche siguiente no pude dormir, atormentado por preguntas y respuestas y un profundo temor por lo que había sucedido.